Bueno. Bueno, habíamos visto la clase pasada lo que llamamos criterios de igualdad de triángulos. Había quedado la tarea de enunciar los otros. Está un poco atrasada la pantalla. Va con un poquito de retardo. Entonces, había quedado la tarea de enunciar los 4 criterios de igualdad de triángulos. Yo les mandé una foto que saqué de un libro que tengo acá, que tiene el enunciado, pero básicamente los criterios de igualdad de triángulo habíamos visto que son las condiciones mínimas que 2 triángulos tienen que tener para poder afirmar que son iguales, es decir, que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Alcanza con que 2 triángulos, y ahí están los criterios, ¿no? Alcanza con que 2 triángulos tengan iguales 2 lados y el ángulo comprendido para que sean iguales. Alcanza con que 2 triángulos tengan un lado igual y los 2 ángulos adyacentes iguales. ¿Tá? Es decir, si yo tengo un triángulo ABC y un triángulo PQR y yo sé que tienen un lado igual, ¿no? Respectivamente igual, es decir, por ejemplo, el lado AC igual al lado PQ, el ángulo A es igual al ángulo P y el ángulo en C es igual al ángulo en R, con eso alcanza para decir que los triángulos son iguales, es decir, que los otros lados también son iguales y el otro ángulo también es igual. El tercer criterio dice que si tienen los 3 lados respectivamente iguales, los ángulos son iguales. O sea, si los 3 lados son iguales, también los 3 ángulos van a ser iguales, es decir, los triángulos son iguales. Y el cuarto criterio, que es un poquito más delicado por la posición en que tiene que estar, dice que si yo tengo 2 triángulos, a ver, voy a borrar acá. Si yo tengo 2 triángulos, ¿no? Un triángulo ABC y un triángulo PQR, si tienen 2 lados iguales, ponele este lado igual a este, suponete, ponele que tengan este lado igual a este, y un ángulo, pero no un ángulo cualquiera, sino el ángulo opuesto al mayor lado. En este caso, si yo tengo un lado, el lado rojo parece así, lo hice bien a mano alzada nomás, pero si este fuera el lado rojo fuera el más largo, entonces yo tendría que tener igual el ángulo en Q al ángulo en B. Es decir, si el ángulo opuesto al mayor lado es igual en los 2 triángulos, entonces los triángulos son iguales. Si el ángulo que yo tengo es el opuesto al menor lado, no alcanza para decir que son iguales. Es decir, podría haber 2 triángulos que tengan iguales 2 lados y un ángulo y que los triángulos sean distintos. Eso sería una buena tarea para pensar un rato, ¿no? Construir 2 triángulos que tengan 2 lados iguales y un ángulo igual. Ya les voy a poner esa tarea, mira. A ver si me deja salir. Esta va a ser la tarea para la semana que viene. ¿Cómo le fue con la tarea anterior? No sé, no he visto nada todavía. Ahora voy a corregir. No, esta tarea. Construir ABC
y PQR, dos triángulos, tal que cada uno tenga un lado de 6 centímetros, un lado de 4 centímetros, un ángulo de 30 grados, ¿ah? Pero que ABC sea distinto a PQR. Construir, si es posible, ¿no? Capaz que dicen, no, no se puede. Bueno, investiguen ahí. Piensen un rato a ver si se puede, si no se puede, si no hay. Y la clase que viene lo discutimos. Esta tarea yo se las voy a poner después en CREA, para que tengan ahí para entretenerse. Bueno, teniendo los criterios de igualdad de triángulos, podemos demostrar algunas propiedades. Y una que quería demostrar hoy, y de paso repasar un poquito el concepto de mediatriz. Nosotros aprendimos ya desde la escuela una definición de mediatriz, una posible, ¿no? Algunos autores la definen de una manera, otros de otra, pero la que normalmente se aprende primero, la que normalmente aprendemos en la escuela, los primeros años del liceo, ¿cuál es? ¿Qué es para ustedes la mediatriz? Si alguien les pregunta, viene el tío y le dice, fulano, ¿qué es la mediatriz? ¿Se acuerdan? La que divide el ángulo en dos. Esa es parecida, pero no es la mediatriz. La que divide el ángulo, ¿cómo se llama? La bisectriz. Bisectriz. ¿Y la mediatriz qué propiedad tenía? ¿Se acuerdan? La mediatriz dividía el lado. Ahí está, un segmento en dos, ¿no? En dos partes iguales. Correcto. Voy a dibujar un segmento con una mediatriz a ver si están de acuerdo que era algo así. ¿Ahí parece una mediatriz? No, No. No. ¿Por qué? porque tiene que estar 90 grados con el Ahí está. segmento. Excelente. La mediatriz no solamente divide al segmento en dos partes iguales, sino que, como dice bien la compañera, forma 90 grados, o decimos que es perpendicular. Entonces, una definición posible de mediatriz es la recta, o llamamos, vamos a poner así, llamamos mediatriz del segmento AB a la recta perpendicular a AB por su punto medio. ¿No? Por su punto medio. O sea que si yo tengo un segmento AB, la mediatriz corta el segmento a la mitad, pero además, como dijeron bien, forma un ángulo ahí de 90 grados. Esta sería la mediatriz de AB. Bueno, una propiedad que nosotros vimos de la mediatriz y nosotros la definimos como lugar geométrico, dijimos que la mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento. Y en realidad, esa propiedad se puede usar como definición porque en realidad si yo tomo el conjunto de todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento, son los mismos puntos de la recta perpendicular al segmento por el punto medio.
Y eso es interesante, que se puede justificar, se puede demostrar. Entonces, lo que quería hacer hoy con ustedes simplemente es demostrar, vamos a demostrar la siguiente propiedad. Propiedad. Sea un punto P tal que, vamos a poner así, dado un segmento AB y un punto P tal que la distancia de PA es igual a la distancia de PAB, dado un segmento AB y un punto P, ¿no? P pertenece a la mediatriz del segmento AB. Dado un segmento AB en punto P, tal que P pertenece a la mediatriz del segmento. Es decir, si yo te doy un segmento y un punto, y vos sabés que la distancia de ese punto A y punto AB es la misma, entonces el punto P tiene que estar sobre la mediatriz. Es decir, el punto P tiene que pertenecer a la recta que es perpendicular al segmento por el punto medio. ¿Ah? Eso es una propiedad interesante que tienen los puntos de la mediatriz. Y para justificarla vamos a usar la propiedad que estamos viendo de los criterios de igualdad de triángulo, ¿no? Bueno, si nosotros consideramos el punto medio del segmento AB, M, ¿no? Porque rectas que pasen por el punto medio a un segmento hay infinitas, ¿no? Si yo tomara, por ejemplo, una recta que pase por el punto medio, pero que no forme 90 grados, podría tomar infinitas rectas. Entonces, la pregunta es, si yo tomo una recta que pase por M, por el punto medio, y que pase por P, siendo P un punto que equidista de A y B, esa es la condición, ¿no? La pregunta es, ¿este ángulo que se forma acá será de 90 grados? Eso tendría que ser para que esa recta fuera la mediatriz, o será una recta de las infinitas que pasan por M, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que demostrar es que la recta PM, ¿ah? Vamos a decir, considero M, punto medio, vamos a poner así, PM, punto medio, de AB. Vamos a llamarle M al punto medio de AB. Y sabemos que P equidista de A y B, es decir, que la distancia de PA y la distancia de PAB es la misma. En esa figura se forman dos triángulos, ¿verdad? ¿Los ven? Sí. Sí. ¿Cómo son los vértices? ¿Cómo se llaman esos triángulos? ¿Cómo? Los dos triángulos que se forman, ¿qué vértices tienen? No, para nombrar un triángulo, normalmente nombramos sus tres vértices. Ahí se formaron en esa figura que dibujé, esa que está toda media torcidita abajo, se formaron dos triángulos, ¿no? Sí. ¿Qué vértices tienen? APM y PMB. APM es 1 y PMB. Bien,
Ahora, lo interesante de esos triángulos, que si yo los analizo y veo las propiedades que tenemos de la letra y la construcción que hicimos, es que el triángulo APM y el PMB tienen algunas cosas que yo sé que son iguales. Por ejemplo, yo sé por la letra, a ver si puedo encontrar acá en la letra, que PA es igual a PB. Eso se traduce en el dibujo, a ver si borro acá, que me quedó medio feuchito. En el dibujo se traduce en que este segmento acá, PA, y este segmento PB, son de la misma medida, son iguales. Otra cosa que vimos es que el punto M que construimos, a ver si me deja dibujar, acá, el punto M que construimos es el punto medio del segmento. ¿Qué significa que un punto sea el punto medio de un segmento? Por una parte significa que esa mediatriz, el segmento está dividido en dos partes iguales. Ah, ahí está, que está en dos partes iguales, ¿no? Todavía no sabemos qué es la mediatriz. Queremos demostrar qué es la mediatriz. Para demostrar qué es la mediatriz, nos faltaría justificar que el ángulo es de 90 grados. Eso es lo que queremos, demostrar que ese ángulo que se forma es de 90 grados. Pero sí, lo que podemos decir, como nosotros tomamos el punto medio, podemos decir que este segmento AM y este segmento MB son iguales. Eso es lo que es el punto medio. Es un punto que está a la misma distancia de dos extremos, ¿no? Si yo te digo, parate en la mitad de la cancha de fútbol, el punto medio es el que está a la misma distancia de los dos arcos, digamos, si querés, ¿no? Es decir, eso es estar a la mitad, que la distancia para un lado para el otro es la misma. Y hay un lado que esos dos triángulos comparten. ¿Cuál es el lado que comparten? Que es el mismo en los dos triángulos. AM y MB. Son iguales, pero no son el mismo, ¿no? AM es un segmento, MB es otro. Pero esos dos triángulos, digamos así, están pegados por un lado. MP. MP. Ahí está. Ese es un lado que es un lado común. Los dos triángulos tienen ese mismo lado, comparten ese lado. Por lo tanto, es el mismo. Y si es el mismo, es la misma medida, ¿no? Entonces, fíjense, voy a escribir acá. El lado AP es igual al lado PB. Es igual. El lado AM es igual al lado MB. Esto era la propiedad que vimos, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Lo amarillo. Ah. Lo que vimos en amarillo, ¿no? Después, el lado AM es igual a MB, lo que vimos de rojo, que era por el punto medio. Siempre me pasa lo mismo. Quiero elegir azul y en vez de elegir el color, elijo el lápiz. ¿Ah? Y el lado MP es un lado común. Es decir, es compartido, es el mismo. Por lo tanto, estos dos triángulos, AMP y BMP, son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque tienen iguales los tres lados, respectivamente. Es lo que nosotros llamamos el tercer criterio de igualdad de triángulo, esto que tenemos acá. Si dos triángulos tienen los tres lados iguales, entonces son iguales los triángulos.
Entonces acá tenemos dos triángulos que tienen 3 lados iguales respectivamente. Entonces vamos a hacer así, por el criterio lado, 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 podemos decir que los triángulos son iguales. Ahora, si los triángulos son iguales, tienen iguales, además de los lados, que es lo que ya sabíamos, yo puedo decir que tienen iguales todos los ángulos. En particular, el que a mí me interesa es el triángulo PMA y el triángulo PMB. ¿Por qué? Este ángulo AMB, el ángulo AMB, es un ángulo que mide ¿cuánto? ¿Cómo se llama? 180. ¿Cuánto? 180. 180. Es lo que llamábamos un ángulo llano, ¿se acuerdan? El ángulo AMB, como M es el punto medio de un segmento AMB, es un ángulo de 180 grados. Ahora, si AMB mide 180 grados y PMA, este pedacito de acá, es igual a este pedacito de acá, entonces PM lo divide en dos ángulos iguales. 180 dividido 2 es 90, ¿verdad? Sí. O sea que PMA es igual a PMB. Bueno, vamos a ponerlo acá así. Vamos a poner así. Entonces, cada uno mide 180, 90. Cada uno mide 90 grados. O sea que, ¿qué demostramos? Demostramos que si yo tengo un punto, me quedé sin hojas. Demostramos, voy a usar un pedacito de la hoja de atrás que me quedó un pedacito en blanco. Demostramos que si un punto P equidista de A y B, entonces P pertenece a la mediatriz del segmento AB. ¿Ah? Bueno, y esa es la justificación también, ya que estamos. Fíjate que cuando nosotros vamos a construir la mediatriz de un segmento, nosotros lo que agarramos es el compás, tomamos una medida mayor que la mitad y construimos dos puntos que estén a la misma distancia de A y B. Porque lo que hacemos es tomar el mismo radio acá y acá, el mismo radio acá y acá, y por lo tanto lo que tenemos son dos puntos que equidistan de A y B. O sea que tenemos dos puntos que sabemos que están sobre la mediatriz. Y como dos puntos son suficientes para trazar una recta, ya apoyamos la regla y ahí tenemos la mediatriz, ¿no? Hay un problema muy interesante que a veces lo pongo en el liceo, en el pizarrón. Yo le digo, ¿cómo haríamos? Imagínate que yo tengo un segmento que está acá, contra el borde de la hoja, ¿no? Esto no lo contesten, se lo voy a dejar para pensar. ¿Cómo puedo hacer? Si el segmento está en el borde de la hoja, no puedo hacer dibujos para el lado de abajo, digamos. ¿Cómo puedo hacer para trazar la mediatriz? Eso es un... Pues nosotros estamos muy acostumbrados de hacer, tomar una medida corto arriba, corto abajo, ahí trazamos la mediatriz, pero ¿qué pasa si se me acaba la hoja y no puedo cortar? Eso se los voy a dejar para pensar también la semana que viene. 2 tareitas así cortitas. Porque ya la semana que viene vamos a, ¿cómo se dice? A empezar con ángulos en la circunferencia con Paula. Pero por hoy dejamos por acá. Esta clase va a quedar cortada, o sea, recortada, y la voy a subir al canal para que ustedes lo puedan repasar. Lo que me interesa más que nada es que vean eso, cómo se puede usar el criterio, alguno de los criterios de igualdad de triángulo para demostrar que hay dos ángulos iguales o que hay dos segmentos iguales. ¿Ah? Y eso nos va a servir después para demostrar otras propiedades geométricas. ¿Ah? Bueno, por ahora vamos a dejar por acá. Voy a pasar la lista.